Gracias por continuar con nosotros aquí en La Pizarra Digital. Estamos en esta sección que llamamos El que con libros anda. 3 recomendaciones en 10 minutos o un poco más en algunas ocasiones, con algunos personajes de la universidad o aquí de la comunidad fronteriza. En esta ocasión me acompaña el doctor Salvador Salazar Gutiérrez y me da muchísimo gusto que nos pueda acompañar en esta ocasión. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. No, hombre, la verdad, agradecido, ya saben, ¿no? Es un privilegio estar con ustedes, además del enorme cariño. Gracias, igualmente. Oye, pues primero, no sé si fue difícil hacer una selección de 3 libros. Regularmente les pregunto, algunos dicen, está bien difícil, 3 libros se salen. ¿Fue difícil? Pues no, Ah, no, y te voy a decir, realmente no en el sentido de que eh, pues, me remite a lo que en los últimos años, 2, 3 años he trabajado, así que digo, este texto para mí ha sido muy revelador, ¿no? El que sí, el tercero del que platicaré, sí, un poco al inicio dije, bueno, ¿de qué otro? Porque yo pensaba más en la lógica de profesor, ¿verdad? De académico, pero luego dije, no, pero pues, ¿por qué va? ujú. Y entonces el tercero realmente dije, no, pues tengo que hablar a fuerzas por lo que me marcó un poco desde pequeño en mi vida. Pero así como que muy complicado, ¿no? Y además, cuando le decía a mi esposa que iba a participar el día de hoy en la charla, me dice, pues mira, siéntate ahí donde tenemos los libros para que digan, wow, mira, tiene muchos libros, entonces ¿de qué va a hablar? ¿No? Pues bueno, déjame a un lado así para que vean, no, mira Ok, todos los libros que hay ahí. Entonces, está bien. Bueno, pues si te parece empezamos con el primero. ¿Con qué libro has andado últimamente? mira, el primero es un texto muy reciente, es un libro que para mí es clave y central para entender mucho de lo que viene aconteciendo en las últimas 2 décadas en nuestro país. Lamentablemente, en lo que ha venido permeando con respecto a las violencias en las esferas cotidianas para un número importante de la población en este país, y que fue escrito por quien para mí es una figura clave y central en mi formación, a quien le tengo una admiración y respeto enorme, que es Rosana Reguillo, profesora emérita del ITESO en Guadalajara. El libro se llama Necromáquina y es un texto en el cual ella sintetiza gran parte de su obra, centrada en analizar efectivamente cómo las diversas violencias han penetrado y han venido efectivamente a devorar muchas de las lógicas del tejido que se viene articulando en torno a las relaciones sociales en contextos muy específicos, muy concretos. Un aspecto interesante de este texto es que nos dice Rosana, ojo, a veces pensamos que hablar de violencias es única y exclusivamente referirnos, por ejemplo, a figuras como el llamado crimen organizado, el narcotráfico, pero la realidad es que ha sido tan absorbente toda esta necromáquina que ella habla, sobre todo recuperando el concepto de necropolítica de Agamben, en donde las violencias y la muerte pues está ahí presente de manera abrupta, eh, donde el horror ha sido un elemento clave y central frente a un sinfín de expresiones en las cuales pues vemos que efectivamente nos está desbordando las violencias en nuestro país, ¿no? Entonces, cuerpos tirados, cuerpos desmembrados, cabezas cortadas, en fin. Y hay una serie de categorías en ese sentido muy relevantes que yo creo que son fundamentales porque dan un giro a otros, a lo que tradicionalmente ha venido prevaleciendo en los enfoques en torno al análisis de la violencia. Por ejemplo, categorías como paralegalidad, categorías como violencia expresiva, como rostricidad, que es un término bien interesante que plantea Rosana, o el de dispositivo abismal, ¿no? 4 conceptos que pues son muy importantes, ¿no? Para darle un giro y sobre todo darle mayor densidad de análisis a lo que viene aconteciendo, que es parte fundamental de nuestra reflexión, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces ese texto creo que es un texto clave, es un texto central, y en el otro sentido, en una presentación que tuvimos hace poco,
decía un colega periodista de Guadalajara, dice, si bien lo escribió Rosana como autora, dice, es un texto colectivo porque hablan varios personajes en el texto, jóvenes, hombres, mujeres, relatando sus propias vivencias frente a diversas expresiones de violencias que han enfrentado, y que cuando uno los va escuchando, cuando uno va leyendo y va uno reconstruyendo esa experiencia de estas jóvenes o de estos jóvenes, pues te das cuenta que la situación está caramba, ¿no? Digo, no significa tirarla y decir ya no hay nada posible, pero sí implica una exigencia muy fuerte de redefinir, de generar nuevas rutas para poder entender, porque sí es complicado, ¿no? Ya. Bueno, entonces esta sería la primera recomendación. Vamos al segundo libro con el que... El segundo libro es un texto también muy bonito, reciente, bueno, publicado en el 2017. Yo digo reciente, en una ocasión un colega decía, si un libro, si un artículo no se publicó de 3 o 4 años a la fecha, ya no sirve. Yo dije, no, espérame, pues ya ni la friegas, ¿verdad? Entonces, pues ya dile a toda la obra genial de los grandes filósofos de la humanidad que pues, simplemente bailaron, pues no. Pero bueno, este otro libro es de una autora uruguaya, una académica uruguaya, que casi toda su vida la ha desarrollado en Estados Unidos, pero es muy buena, estudiosa de fenómenos culturales, de temas relacionados con literatura en el contexto latinoamericano, y que su nombre es Mabel Moraña. El texto del libro se llama, o se titula El monstruo como máquina de guerra. Es un libro bien interesante porque a partir de la figura de lo monstruoso, del monstruo, lo monstruoso, Mabel Moraña hace un análisis muy profundo en diversos ámbitos o diversas esferas, desde la filosofía, desde la política, desde la economía, desde la ética, en la cual pues va dando cuenta y va planteando efectivamente cómo la figura del monstruo ha estado presente en muchos de los imaginarios que han definido procesos sociohistóricos muy fuertes en Occidente, ¿no? De manera concreta y específica, por ejemplo, lo que hemos vivido recientemente o en los, bueno, varios años, pero de manera importante en los últimos 15, 20 años en el contexto de la frontera, con toda lo que ha significado una retórica por parte de varias, no solamente del gobierno de los Estados Unidos, sino incluso también de varios sectores de la población aquí mismo en la frontera, frente a la figura del migrante, ¿no? A quien se le carga toda una serie de situaciones en donde efectivamente la marca de lo monstruoso pues se asocia como pues a los indeseables, a quienes no se considera deben estar aquí porque generan los males, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que es un texto muy importante, muy revelador, pero también por otro lado, en que no solamente se limita a hablar de lo monstruoso bajo esta connotación negativa o bajo esta connotación en la cual lo monstruoso da cuenta de las grandes violencias, de los grandes horrores que vive la humanidad, sino también lo monstruoso adquiere otro sentido. Lo monstruoso también como ese tejido que se coloca o se genera desde las periferias, desde aquellos grupos que han sido invisibilizados, que han sido simplemente desplazados, pero que están generando en su rearticulación presencias importantes que vienen a desestabilizar el orden, ¿no? Y que creo que en esa parte hay revelaciones muy importantes. Hay alternativa, diríamos por ahí, o hay utopía, ¿no? Entonces creo que ese texto también para mí ha sido muy bonito, muy fascinante, ¿no? Muy bien. Fíjate que aquí quisiera hacerte una pregunta sobre esto, ¿no? Sobre estas dos académicas. Respecto al tema de las publicaciones de los libros. Y pensaba en eso cuando compartías lo que te había comentado este colega de 4 años como de vigencia, ¿no? De un artículo. Porque ahora me parece que es más sencillo leer, por ejemplo, a Rosana Reguillo, que hace 15 años, 20 años. O sea, que es más sencillo encontrar este tipo de libros, de artículos, de publicaciones, que antes era más complejo hacerlo.
Entonces, Ujú. quisiera escuchar como tu opinión desde el ámbito académico. ¿Qué crees que ha facilitado? ¿Qué se puede hacer para poder acceder a un texto, por ejemplo, como el de Mabel Magaña, que comentas que es uruguaya, que está en Estados Unidos y que se pueda leer hoy en día, pero que quizás hace 15, 20 años pues no se tenía esa posibilidad? Sí, a ver, no podemos perder de vista que el acceso a ellos también tiene que ver con una lógica de mercado, ¿no? Entonces, bueno, todos estos libros pues forman parte de editoriales que también requieren de insertarse pues en procesos de mercado y de comercialización pues para poder generar sus recursos y seguir continuando en la lógica de producir nuevos textos, ¿no? Eh, pero también lo que ha sido, bueno, en el caso particular o en el ámbito de la academia, algo pues genial es lo que ha venido a permitir, por ejemplo, pues el desarrollo de las tecnologías de la información actuales, ¿no? En las redes sociodigitales, donde, pues, por ejemplo, yo en el Facebook, pues suelo compartir muchos textos, me comparten a mí, y eso le permite a uno, como dices, acceder a un número de producciones, de libros, capítulos, que de repente, pues en otro momento en el cual no había esta posibilidad, pues era complicado, ¿no? Habría que pedir, buscar, a veces ni conocía siquiera que existía el texto. Y bueno, ahorita realmente hay una mayor oportunidad de acceder a ese paisaje de publicaciones, ¿no? Sin embargo, también por otro lado, no podemos perder de vista que, bueno, en la propia lógica de la generación de los textos, pues las editoriales necesitan del mercado, ¿no? Porque si no, no pueden trabajar. Entonces, como tal, creo que ahí sí habría que buscar un cierto equilibrio. En lo particular, te soy honesto, ¿no? Cuando yo he trabajado mis textos, mis libros, eh, yo sí soy de los que defiende tajantemente que pues, lo que uno produce es abierto, ¿no? Y es para que todos lo agarren y hagan y deshagan y se tiene que así conocer. Entonces, por ejemplo, a mí, mis libros, pues luego en cuanto salen y los mandan las editoriales, ya con todo su registro, pues yo los subo al Facebook y así los reparto, ¿eh? En PDF, mis contactos y todo, y les digo, pues compartan. Y en una ocasión, una de las editoriales se comunicó conmigo y me decía, oye, chava, espérame, ¿no? Porque pues, no, necesitamos vender los textos que tenemos acá, ¿va? Y bueno, pues sí, ¿va? Está bien, entiendo, pero bueno, yo sí creo que una labor fundamental de nosotros es favorecer la divulgación lo más abierta posible, ¿no? Creo que eso es parte. Pero bueno, también no perder de vista que detrás de ella hay una lógica de mercado, pues que está ahí, ¿no? Y habrá que entenderla también. Muy bien. Bueno, pues después de este paréntesis vamos a la tercera y última recomendación, que dijiste que fue la más Bueno, difícil. sí, te decía al inicio que, bueno, estas dos primeras realmente dije, pues voy a hablar de este y de este, ¿no? Que se me hacen así muy interesantes, además escritas por dos colegas, que eso también es otro aspecto clave y central, ¿no? No perdamos de vista que también dentro de la producción académica sigue habiendo cierto sesgo frente a lo que publican los colegas, hombres ligados a la academia, frente a las compañeras, ¿verdad? Y entonces en ese sentido dije, no, pues es relevante hablar de ellas dos, además de que son dos fundamentales, o sea, dos ahorita claves y centrales para lo que vivimos en este momento. Y cuando pensaba en el tercero, sí dije, a ver, yo creo que sí habría que hablar un poco de algo que sea un poco más en lo personal, no tanto en el ámbito que tiene vínculo con la academia, no lo voy a negar, ¿verdad? Pero que tiene que ver más con una cuestión de una experiencia muy particular. Eh, es una novela muy conocida, muy, muy conocida, pero para mí es clave y central porque nos lleva nuevamente a una serie de preguntas muy concretas desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la justicia, que es la novela de Los Miserables. Una novela fascinante, o sea, para mí me encanta. A mí comentaba ahorita al inicio, bueno, antes de iniciar la grabación, ¿no? Estaba platicando con Noé y le decía que esa novela me la regaló mi abuelo
materno, pero mi abuelo materno, por ahí cuando yo tenía como 11 años. Y desde entonces me marcó mucho esa novela, ¿no? Sus personajes, Jan Valjean, Fantina, ¿no? Que se me hacía toda una vida durísima, y que en ese momento, pues a lo que vive el personaje frente a la miseria, frente al desgaste, frente efectivamente a la violencia ante ellos, frente a todo un aparato represivo que está ejemplificado, ¿no? Con el inspector Javert, en fin, que no es porque Javert sea el malo de la película, sino representa todo un histórico proceso del establecimiento de una idea de orden que a veces pues es muy duro frente a las realidades concretas, ¿no? Y donde el principio del orden y del control pues a veces también lo que genera más son violencias, son coerciones, en fin. Entonces, es un texto, para mí es un libro que desde muy pequeño me ha marcado y que me permite ir pensando cómo va transcurriendo el libro, que hay frente a la tragedia, frente al desgaste, frente al pesimismo, hay utopía, hay sueño, ¿verdad? Entonces, mientras haya sueño, mientras haya ilusión, mientras haya la mínima posibilidad de buscar una alternativa a futuro, pues creo que hay que seguir ahí estando presente, ¿no? Más allá de que efectivamente lo que le tocó en los personajes que recupera Víctor Hugo para dar cuenta de un contexto europeo, francés, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues son muy vigentes en la actualidad, ¿no? Para muchas de las condiciones que vive, sobre todo un número importante de la población que enfrenta lógicas de precarización muy severas, ¿no? Pero incluso en estas lógicas de precarización tan severas que viven, pues van construyendo sus alternativas y van construyendo sus trayectorias a futuro. Y creo que eso es lo que da esperanza. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estas 3 recomendaciones, por aceptar nuestra invitación y ojalá que podamos charlar en otra ocasión de otro tema, si te parece. Ah, hombre, la verdad es un gusto, ¿no? Sabes que les tengo un aprecio y además un reconocimiento muy grande a todo el trabajo que hacen ahí en, pues, la dirección de divulgación, ¿no? En Radio Universidad, Televisión Universidad. Entonces, siempre que me invitan, no, pues, no voy a decir que no, no, hombre, así me va. Esto, ¿Ah? no, pues muchas gracias No, me Eduardo. la da un gusto y un fuerte abrazo a todas y todos por allá. ¿Sale? Igualmente, gracias. Muy bien, bueno, pues ahí están las 3 recomendaciones, los libros con los que han dado el doctor Salvador Salazar Gutiérrez, académico de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Continuamos.